Si alguien se queda dormido, un codazo, ¿no? O un codazo santo, despierta aquel que está a su lado. Despierta aquel que está a su lado, ¿no? Y resultaba por un momento. Luego no resultaba y entonces un pellizcón santo, ¿no? Pellizcón santo para despertarlo, para estar atento. Ya está bien, listo. Y al final quedamos con un alfiler, ¿no? Con una aguja santa para despertarnos si nos quedamos dormidos. Bueno, son anécdotas, ¿no? Entonces, Dios tiene una palabra para ti. Empezamos el domingo pasado sobre el ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra nos habla que el Espíritu Santo es una persona, Creemos en un solo Dios, que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el Génesis 1:1, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la palabra, desde la creación. Estuvo en el bautismo de Jesús, estuvo en la crucifixión del Señor. Él lo llevó, dice el Espíritu Santo, lo llevó a entregar su vida. Y el Señor Jesucristo, cuando partió, dijo, cuando dio la gran comisión, ¿qué dijo? Bautizado, ¿no? Bautícelo. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano querido. Fundamental. Y en la vida cristiana, fundamental. Si queremos vivir la vida cristiana, disfrutar de la vida cristiana, mira, tienes que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No en el poder de la carne, no en tu esfuerzo humano, porque ese combustible no es suficiente, no alcanza. Es en el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Gálatas 5, 16 y 17. Vamos a leerlo todos juntos. Gálatas 5, 16 y 17. Que todos tengan una Biblia en la mano, ¿correcto? Comparta la Biblia con aquel que no lo tiene. Prenda su celular, si usted usa el aplicativo, y lea su Biblia. Gálatas 5, 16 y 17. Lo leemos a la voz de tres, ¿correcto? 1, 2 y 3, ¿qué dice? Digo pues, ¿qué sigue? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí hay una orden de parte del Señor. Dice, andad, caminad, ¿no? Caminad al lado de, en comunión con, ¿no? En obediencia. Y Jesús dijo bien claro, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. En el corazón humano hay un gran vacío. Ese vacío, el único ser que puede llenar el vacío de tu alma y de tu corazón es Dios. Pero la carne, nuestra humanidad, también quiere llenarlo de otra manera, ¿no? De otra manera. Entonces, el placer de la carne. Entonces, la carne está buscando también la felicidad. O sea, la humanidad busca la felicidad, la satisfacción plena. Entonces hay una lucha, ¿no? Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Nuestra humanidad quiere, ¿qué cosa? Una vida plena, la felicidad es universal. Todos quieren ser felices, todos quieren ser felices. Eso es universal de todos los tiempos. Hay una lucha frontal entre la carne y el espíritu. Y acá el espíritu está con E mayúscula. ¿Qué significa eso? Es el Espíritu Santo. Miren, una vez a una persona le di un celular porque se quedó sin celular. Entonces yo tengo un celular aparte en casa y le di el celular, digo, para que lo use. Y resulta que le enchufaba, no cargaba y al final no se movía todo y dice, no funciona el celular. Digo, qué raro que no funcione, si funcionaba. Y cuando lo revisé bien, el celular no tenía batería, mi hermana. En otras palabras, le di un celular sin batería. ¿Cómo va a funcionar el celular sin batería? Pues
De la misma manera, el Hijo de Dios, el creyente, no puede funcionar sin el poder del Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos funcionar sin el poder del Espíritu del Señor. Y hoy día vamos a hablar de los beneficios y las consecuencias de andar en el Espíritu del Señor. Los beneficios y las consecuencias, ¿no? Los beneficios de andar con el Señor, o las consecuencias de ignorarle, ¿no? Ignorar esto que Dios nos ha dado. En primer lugar, hemos hablado que el Espíritu es una persona. Y el Señor lo dice bien claro en Juan 16:8. ¿Qué dice la palabra en Juan 16:8? Que está hablando el Señor Jesucristo. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence a la persona. Nos lleva ¿a qué? A la conversión. Toca tu vida. Te convence. ¿Correcto? Te da convicción. ¿Cómo se llama eso? Fe, ¿no? Naces en la fe. ¿Correcto? Juan 16:8. El Espíritu Santo convence. Yo escuché la palabra antes de ser creyente. Muchas veces. Mi abuelo era creyente. Llegaba a la casa, me hablaba. Yo decía, bueno, abuelo, pero ¿cómo es este asunto? No, o sea, no le entendía. Escuchaba nada más mi abuelo. Hasta lloraba mi abuelo para que la conversión de toda la familia. Y luego fui a la iglesia, ¿no? Me invitó mi hermano mayor a la iglesia, escuchaba la palabra, le escuchaba y no pasaba nada, o sea, escuchaba nada más y me parecía teoría, ¿no? Teoría, un discurso, una conferencia, ¿no? Religiosa, etcétera. Pero estaban obrando por mí. Dios estaba obrando, ¿correcto? Dios estaba obrando. Y en un momento dado, tuve un convencimiento muy fuerte en mi corazón. Tocó mi corazón la palabra. Me dio un tremendo convencimiento de ¿qué? De pecado. Me sentí el hombre más pecador. ¿Quién lo hizo eso? Dios lo hizo. A través de su Espíritu Santo. Me dio convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo entendí que era un pecador y Cristo murió por mí. Y necesitaba ¿qué cosa? La salvación a través de Jesús. Entonces, en ese momento que experimenté el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así como Pablo perseguía a la iglesia, conocía la palabra, pero había nacido de nuevo. No, era un religioso más. Hasta que Jesús se encontró con Pablo. Y sé, José hermano querido, él experimentó la conversión, nació espiritualmente. Eso dice la palabra. El Espíritu Santo es una persona, Él convence. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Espíritu Santo habla. Cuando dicen amén, el Espíritu Santo habla. ¿Qué pastor habla así audiblemente? Dios es todopoderoso y puede hablar también, ¿correcto? Pero la voz audible, bueno, mucho cuidado de la voz es audible, ¿no? Tienes que tener discernimiento. Pero hay una forma que habla, que no tiene lugar a duda. ¿Cuál es? A través de la Escritura, a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra en 1 Timoteo 3:16? ¿Qué dice? Toda la Escritura ha sido ¿qué cosa? Inspirada por Dios. ¿Y eso es para qué? Para enseñar, redarguir, ¿verdad? Para todo, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Y en 2 de Pedro 1:20 al 21 va a decir lo siguiente: que los santos hombres de Dios fueron
fueron, ¿qué cosa? Inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo que inspiró a los hombres ¿a qué? A traer la palabra escrita. La palabra escrita lo trajo. Te digo lo siguiente, mi hermano querido. El Espíritu Santo convence, toca tu vida, transforma tu vida, ¿correcto? No es el pastor, no es la esposa, no, es el Espíritu de Dios, mi hermano querido, mi hermana querida. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? Con su palabra, amén, la Escritura. Es la palabra que no tiene duda, en la cual Dios habla al corazón, amén. Entonces, cuando dice la palabra en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, está hablando, está diciendo que obedezcas a la palabra. Si entregaste tu vida al Señor, ahora ¿cuál es tu responsabilidad? Andad en la palabra del Señor. Si aún tú sientes y sabes y dices, me parece que yo no soy creyente, abre tu corazón al Señor. Dios te está tocando la vida, la puerta de tu vida, y abre la puerta de tu corazón y no endurezcas tu corazón, dice el Espíritu Santo. Hermanos queridos, ¿cuáles son los beneficios de andar en el Espíritu? ¿Cuáles son los beneficios? Miren, en primer lugar, lo que dice Gálatas 5:22 nos habla de qué? Nos habla del fruto, ¿verdad? Fruto. Gálatas 5:22 al 23. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22 y 23? ¿Qué dice la palabra? ¿Le encontró? 5:22 y 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas No hay ley. Mas el fruto, a ver, diga conmigo, fruto. ¿A cuánto le gusta el fruto? Amén. Correcto, el fruto, qué bonito es el fruto. La fruta, ¿no? En forma material, qué bonito es. Y dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Imagínate, mi hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es el carácter de Dios. Es el carácter. Dios es amor. Amén. Dios es paz. Dios es gozo. Dios es benigno. Dios es la fuente de la fe. Él es, hermano querido. Y dice la palabra que cuando uno anda, o sea, anda controlado por Dios, por el Espíritu Santo, entonces, en forma, digamos, sin esfuerzo, ¿cuál es tu responsabilidad? Andar en el Espíritu. Y estas características del fruto va a ser, ¿qué cosa? En forma natural. Va a crecer, ¿no? Usted nunca ha visto una plantita que se esfuerce para crecer, para dar fruto, ¿verdad? Está plantado, está regado, está con nutrientes, está sembrada. ¿Y qué sucede? En forma, ¿qué cosa? Espontánea, natural. En esa comunión que está plantado, ¿qué va a producir? Fruto. Hermano querido, Martín Lutero decía lo siguiente: el fruto del Espíritu no se produce por esfuerzo humano, sino por comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por comunión con Dios. Jonathan Edwards decía lo siguiente: el verdadero fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reproducido en el creyente. En el creyente. ¿Y cuáles son los beneficios? El amor, el ágape. ¿Qué genera el amor? Hablando ya, ¿no? El asunto espiritual, el asunto social, familiar, ¿qué será beneficioso que haya amor? ¿Cuántos dicen amén? El ágape, vínculos estables, mayor empatía, sentido de pertenencia, amén. Ayuda en la salud. Aquellos que tienen amor tienen menos problemas cardiovasculares
y viven más tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mi abuela vivió más de 100 años, 110 años mi abuela. Una mujer muy, muy amorosa. Gloria a Dios. Dice la palabra gozo. ¿Cuántos dicen amén? Gozo. El gozo espiritual es distinto al placer. Está vinculado a la gratitud y propósito de vida. Aumenta, hermano. Esto han estudiado la ciencia, ¿no? Los psiquiatras han estudiado. Aumenta la serotonina, los neurotransmisores claves contra la depresión. Aquel que está con gozo, mira, hermano, que tienes una vacuna contra la depresión. ¿Cuánto dicen amén? Es lo mejor. Gozo. Una alegría interna, ¿no? De adentro para afuera, gozo. Me acuerdo de Esteban, ¿no? Estaba siendo apedreado. ¿Se acuerdan de Esteban? El primer mártir de la iglesia. Estaba siendo apedreado. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo tenía la cara Esteban? La cara de un ángel, dice la palabra. ¿Y qué decía Esteban? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Esteban en plena tribulación, en pleno estado, ¿no?, en la cual estaba forzado, a punto de morir, Esteban tenía la paz y el gozo y parecía un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Eso, ¿quién lo produce? ¿Quién lo produce? Tan solo Dios. La paz, paz interior, paz interior. ¿Qué dicen los médicos? Reduce el cortisol, el famoso cortisol, ¿verdad? La hormona del estrés, ¿no? Hay gente que trata de bajar el cortisol, dice omega 3. Mira, estudios nos dicen que la práctica de la oración y meditación bíblica reduce la ansiedad y la presión arterial. Paciencia, vea, paciencia, mi hermano, paciencia. Es que no me tienes paciencia, dice, no me tienes paciencia. Mi esposa no me tiene paciencia. Mi esposo tampoco. ¿Y cómo están en casa? Impacientes con los negros de punta, ¿verdad? De punta, hasta la mascota está estresada, ansiosa. Oye, hermano querido, paciencia reduce el conflicto interpersonal. Tienen mejor tolerancia al dolor y mayor capacidad para resolver problemas. Paciencia en el trabajo, paciencia con el jefe, paciencia, mi hermano, con el sol que ha salido. Cuando se ve el sol y ha salido con cólera el sol. Paciencia cuando ves al metropolitano, tremenda cola. ¡Wow! Ya. Mira, ¿qué necesita? Paciencia. Paciencia. Para saber esperar, para dar un paso, otro paso. Pero pastor, ¿no puede ser inmediato? Que sea ya. Hay gente que ya dice, ¿no? Ya, inmediato, ya, no puede ser ya. Ya quiero trabajar, ya quiero tener dinero, ya quiero viajar. Oye, así no es la situación. Hay un tiempo, hay un proceso, hay una gestación, ¿verdad? Que nazca ya. Oye, 9 meses, pues. ¿Qué quiere? ¿Que saque 5 meses? Que cumpla, ¿qué cosa? Las semanas. Correcto, la vida nos enseña que hay un tiempo, hay estaciones, hay etapas. ¿Y qué tienes que tener? Paciencia. A ver, a tu hermano, tenme paciencia. Tenme paciencia, mi hermano, mi hermana. Correcto, tenme paciencia. Esto va a pasar, esto va a mejorar. ¿Cuánto dicen amén? Va a mejorar. Paciencia. No te desesperes. Pero la paciencia que viene de Dios, mira, qué paciente eres, ¿no? Qué paciencia eres. Bueno, cuando uno comienza a madurar en el Señor, uno tiene paciencia, mi hermano. Paciencia. Correcto, no pierdas la paciencia. Benignidad, bondad, ayudar al prójimo.
Correcto, ¿qué genera? Mayor satisfacción emocional y mejora la autoestima. Correcto. El poder, ¿qué cosa? Acompañar, ¿no? Acompañar, ayudar, ¿no? Acompañar, a dar, ¿no? A dar, acompañar. ¿Cuántos adultos mayores necesitan, no? Mi padre ya tenía 90 años, ya, casi 90 años tiene mi padre, está enfermo. Él decía, no, yo estoy bien. ¿Cómo está, papá? Bien, me dice. ¿Cómo está? Bien. Como un joven de 19 años. Ya, pues yo le creía. Pues, está ahí, papá. Tenía problemas para mencionar. Bien, no, bien. Se cayó, entonces se cayó, se rompió la cabeza. Ahora ya, ¿no? Casi 90 años, ya está ya, digamos, bajoneado. Ahora, ¿qué se requiere de sus hijos? Benignidad. ¿Correcto? Cuidado, hay que estar con él. Como una sombra, ¿no? Porque se puede caer de la cama. ¿Qué se requiere? Cuidado, benignidad, bondad, sacrificio, ¿correcto? Sacrificio. Entonces, ¿eso de dónde viene? Viene de Dios. El egoísmo, ¿qué va a hacer? No, yo no. Te vas a excusar. Pero cuando hay benignidad, ayuda, nace en tu corazón. ¿Y eso qué te da? ¿Te da qué cosa? Te da satisfacción emocional. Fe, dice la palabra. Fe, fidelidad, fruto del Espíritu Santo. Fe, fidelidad. Las personas fieles y consistentes desarrollan resiliencia ante la adversidad. Científicamente, la fe sólida está asociada a mejores pronósticos en enfermedades graves. Mansedumbre, ¿no? Mansedumbre, con baja impulsividad y autocontrol emocional. Mansedumbre, tienes aplomo, no reaccionas, ¿no? Manso y humilde, ¿qué decía el Señor? Manso y humilde. Mejora la resolución de conflictos y fortalece las relaciones sanas. Templanza, dominio propio. Clave para vencer adicciones. Cuidar la salud y mantener hábitos espirituales. Mi hermano querido, son los beneficios, mi hermano. Son los beneficios. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. El fruto, el carácter de Dios en el creyente produce vida abundante. La carne lucha. La carne quiere la vida abundante de otra manera. ¿Con qué? Con los placeres de esta vida. Y los placeres, claro, te llenan, entre comillas. Esa apariencia de satisfacción dura poco. Al final produce cosas vacías en tu vida. John Stott, un tremendo hombre de Dios, ya falleció ya, decía lo siguiente: el fruto del Espíritu no es una lista de deberes, sino una descripción del carácter de Cristo reproducido en el creyente por el Espíritu Santo. Amén. Beneficios: victoria, además del carácter del Señor, victoria frente al pecado. Avanzamos frente a y tenemos ¿qué cosa? Tenemos fortaleza para vencer las tentaciones, no caer en adicciones, no caer en hábitos inadecuados, ¿correcto? Que te da ¿qué cosa? Poder para vencer el pecado. Un ejemplo práctico: un joven con la adicción a la pornografía comienza a orar diariamente, memorizar la palabra y buscar la llenura del Espíritu Santo. Al cabo de semanas comienza a experimentar dominio propio y libertad interior. Libertad frente al pecado. Gozo y paz en medio de la adversidad. Dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Discernimiento espiritual. Uno tiene discernimiento espiritual.
Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué cosa es? Locura, y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Un ejemplo práctico: una joven decide no estar en noviazgo con una persona que aparentemente es perfecto, pero el Espíritu le revela la inquietud y falta de paz en su corazón y dice: esto no es. ¿Quién le habla? ¿Quién le dice? Es Dios a su vida. Yo puedo entender, me uní con Eli en matrimonio, pero si hubiera decidido con otras personas, mira, no fue, ni es, ni ha sido voluntad del Señor. Viendo el historial, ¿no? Lo que ha pasado, los años que han pasado, digo, no era. Dios me dio discernimiento y le dio discernimiento a Nelly para entender, ¿qué cosa? Que esa era la voluntad del Señor. ¿Y eso cómo se da? Por discernimiento espiritual, por depender de Dios, ¿correcto? De depender del Señor. Otro beneficio: poder para testificar. Mire, hermano querido, el 18 de abril, Semana Santa, Viernes Santo, vamos a salir a predicar la palabra. Amén. En la calle. Evangelismo en la calle. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a predicar la palabra en la calle. Que Dios nos dé sabiduría el lugar. Estamos pensando, estación Belaunde, ¿verdad? Ahí vamos a hacer, con la gente que sale, vamos a hacer algo, vamos a hacer ahí. Y estamos pensando otro lugar. Puede ser el mercado de Santa Luzmila o el mercado de Chacracerro, no sé. Pero vamos a salir a predicar la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué más sigue? Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando uno anda con el Espíritu del Señor, en el Señor, lleno del Señor, mira, no tienes temor. No tienes temor de predicar de Jesucristo. No te avergüenza de ser cristiano. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Dios te da el poder, la valentía, la convicción de dar testimonio que eres un hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo beneficios de andar en el Espíritu. Y ahora vienen las consecuencias de no andar en el Espíritu. ¿Está preparado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está preparado? ¿Quieren la verdad? ¿Cuántos quieren la verdad? Aunque duela. Aunque duela. ¿Quiere masaje o quiere mensaje? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quieres? ¿Masajito o quieres mensaje de la palabra? Mensaje de la palabra. Aunque duela, aunque duela. Sin anestesia, pastor. Gloria a Dios. Sin anestesia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 19 al 21? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Le encontró o no le encontró? Ya. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor, Gálatas 19 al 21, ¿qué dice? A la voz de 3. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, hermano querido, ¿cuáles son las consecuencias de no andar en el Señor? Mira, en este punto dice obras. Cuando habla del Espíritu dice, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu, o sea, el resultado de estar en comunión con Dios, de andar con el Señor. Y aquí está hablando de obras, plural, obras. Cuando habla del Espíritu dice, el fruto, singular, el fruto del Espíritu, ¿no? Son, dicen, es, ¿no? Es, o sea, la manifestación. Es un solo fruto que se manifiesta en nueve formas. Cuando habla de la carne, dice, manifiesta son las obras. En el griego, erga, que implica esfuerzo humano, en contraste con el fruto que es la obra del Espíritu. Y dice, son manifiestas, o sea, públicas, ¿correcto? No están escondidas, se puede notar fácilmente, es evidente, manifiestas son, no hay un misterio. Una vida dominada por la carne se evidencia claramente, hermano querido, y la carne todavía lo tenemos nosotros. Tú puedes ser un santo de Dios, tú puedes ser una santa hija del Señor, pero la carne ahí está todavía. De repente está debilitada, ¿no? Está minimizada, pero mira, no se ha rendido. No se da por rendido. Está vencida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así como Satanás, pero no se da por vencida. En cualquier momento busca la oportunidad para salir. Pero dice la palabra del Señor, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Amén. Cuando salta la carne, tú tienes que decir, mira, hay carne, ha saltado. Así que te me vas, ¿no? Delante del Señor reconozco que mi carne quiere resucitar. Hermano querido, vida controlada por la carne. Vivir sin la guía del Espíritu lleva al egoísmo, ira, inmoralidad, celos, envidia. Obras de la carne. Y aquí hay cuatro grupos, ¿no? Cuatro grupos. En primer lugar, pecados sexuales, adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, porneía, en el griego porneía, fornicación, porneía, toda inmoralidad sexual, pornografía, relaciones prematrimoniales, etc. Inmundicia, acatarsia, impureza moral, pensamientos y actitudes lujuriosas, ¿no? Lujuriosas. Lascivia, aselgía, desenfreno, falta de vergüenza o dominio propio en lo sexual. Un grupo de la parte de la sexualidad, Estudios en neurociencia dicen lo siguiente: muestran que la práctica compulsiva de la pornografía y la promiscuidad afecta el sistema de recompensa del cerebro, generando adicciones similares a la droga. Por eso hoy en día, mira, gente adicta a la dopamina están siendo tratados con medicamentos que se tratan a adictos de cocaína. Mira, esta situación en la cual hay un obrar de la carne, va a tener problemas. Una vez conversé con un joven ya adulto, ya profesional, tenía problemas de ansiedad, no podía dormir, conversé con él, digo, a ver, cuéntame, ¿qué haces en el día? Bueno, vos trabajás, después estoy en la computadora. ¿Y qué haces en la computadora? Ahí mirando. ¿Ves pornografía? Sí, me dijo. ¿Todos los días? Sí. ¿Cuántas horas? 2 horas, mínimo. Y nada más. ¿Y qué es la masturbación? Se masturbaba. ¿Y en qué estado cayó? De tremenda ansiedad. No podía dormir. Y era un adicto, mi hermano querido. Un adicto.
Acabamos del asunto del asunto sexual. ¿Y cuánto tiempo valioso se le va, verdad? ¿Cuánto tiempo valioso se le va? ¿Cuánto tiempo? Está con la familia, de estudiar, de trabajar, de predicar la palabra, ¿verdad? ¿Dónde se va? Se va infructuosamente de un esfuerzo humano de ¿qué? De llenar su vida. Hemos hablado al comienzo. La carne compite con el espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa quiere experimentar la carne? También la felicidad. Pero a través de ¿qué? Del placer, ¿verdad? Es engañoso y compite. Y en vez de llevar a una llenura, a una satisfacción, le va llevando a una vida de esclavitud. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuáles son las consecuencias, mi hermano, de vivir atrapado en este grupo de pecado sexual? ¿Qué cosa es? Dureza de corazón, esclavitud al deseo, relaciones rotas y pérdida del gozo espiritual. Y habla de otro grupo que tiene que ver ya con pecados religiosos. Lo que hemos leído, Gálatas 5, 19 al 21. Pecados religiosos. Idolatría. Idolatría. Dar devoción a alguien o algo que no es Dios. Puede ser dinero, puede ser éxito, puede ser placer, incluso a personas. Ídolo. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo es, ¿no? Messi es mi ídolo, ¿no? ¿Quién es tu ídolo? El CR7 es mi ídolo. La Alianza. La U es mi ídolo. Shakira es mi ídolo, ¿verdad? ¿No? ¿Te das cuenta? Y podemos tener, ¿qué cosa? Ídolos, correcto. De tal manera que, ¿qué le das? Tiempo. Aún personas. Desde la antropología se ha observado que cuando las personas depositan su identidad en ídolos como el poder, el dinero y el éxito, experimentan crisis de vacío, ansiedad existencial y baja resiliencia emocional al enfrentar pérdidas. Hermano querido, Éxodo 23, dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Nada de reemplazar a Dios. Nada. ¿Correcto? Nada. Primero a los Corintios 10:20 dice lo siguiente: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Mira lo que dice la palabra. Cuando una persona da devoción a un ídolo que está reemplazando a Dios, dice la palabra, ¿qué cosa? Está dando en sacrificio a los demonios, está dando devoción a los demonios. Engaño espiritual es la consecuencia, dependencia de fuerzas ajenas de Dios, puertas abiertas al enemigo. El tercer grupo tiene que ver, ¿qué cosa? Con pecados sociales, interpersonales. ¿Qué dice la palabra que hemos leído? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, mi hermano. Mira, las emociones negativas afloran. Y todos nosotros tenemos eso, hermanos queridos. Todos nosotros tenemos eso. Dios nos ha creado con emociones. Amén. Nos ha creado con emociones. Y cada emoción tiene la parte positiva, pero también tiene la parte negativa. Si no está bajo control. Amén. Entonces la ira que no está bajo control te puede llevar a ser hasta un homicida. La ira que no está bajo control puede lanzar palabras, ¿no? Que luego te puedes arrepentir. La ira, correcto. Igual la tristeza, igual la alegría. O sea, toda emoción, si está controlada por el Señor,
será de bendición. Amén. Toda emoción que no está controlada por el Señor puede ser perjudicial y puede llevarnos inclusive a la desgracia. Siempre digo lo siguiente: una alegría desbordante. Miren los mundiales, ¿no? Mundial de Francia. ¿Cuántos muertos hubo por festejar el mundial de Francia? Igual el mundial de acá, cuando ganó a la Argentina, en el obelisco se subieron, estaban eufóricos. ¿Y cuánta gente murió? Desgracia. Entonces, hermano querido, estos pecados producen enemistades, distanciamiento, ¿no? Algo interesante dice el Harvard Medical School, dice lo siguiente: reporta que personas que viven con rencor tienen más riesgo a enfermedades autoinmunes y cardiovasculares. Dice la palabra del Señor en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, toda obra perversa. Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos queridos, y pecados personales: envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Miren, la envidia, ¿no? La envidia. Saqué una encuesta y me acuerdo en el comercio, dice que el peruano es muy envidioso. La envidia, dice. Bueno, hasta canciones han cantado de la envidia, ¿verdad? Me tienen envidia, dice, me tienen envidia. Bueno, ¿ya? La envidia, hermano querido, ¿no? El dolor por el bien ajeno, ¿no? O sea, no, que no salga adelante, que no salga adelante cuando... No. Eso es humano nada más. El matar no tan solo es un homicidio que tiene que ver con la muerte física. También dice la palabra en 1 de Juan 3:15, aquel que aborrece a su hermano es un homicida, dice la palabra del Señor. El aborrecer a alguien, ¿no? El desearle, ¿qué cosa? La muerte, es un homicida, ¿ya? Que se muera, dice, ¿no? Que se muera. Mira, es un homicida. Borracheras, intoxicación, pérdida del control mental y físico, orgías, fiestas desenfrenadas, glotonería, conductas licenciosas. Y dice la palabra, y cosas semejantes a estas. Mira, hermano querido, mira, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Cristo ha venido a que tengas vida en abundancia. Las personas que rechazan esto y viven una vida de pecado, es más, defienden su pecado, ¿no? Defienden su pecado y buscan, ¿qué cosa? Que inclusive hasta la legislación, hasta las leyes respalden su pecado. Imagínate. Mira, hay personas que han rechazado a Dios. Y dice la palabra, no heredarán el reino del Señor. Amén. No heredarán el reino del Señor. Cuánta desgracia nos ha traído el alcohol, mi hermano. Cuántas muertes en nuestro país por accidente de tránsito solamente, hermano, ha causado. Dice la OMS, dice lo siguiente: estima que el abuso del alcohol es responsable de más de 3 millones de muertes al año a nivel mundial. ¿Y el cigarro? El cigarro es un chiste. ¿Ha visto el cigarro? La cajetilla que ponen en su portada. No sale ahí un pulmón negrito, dice cáncer, y con todo fuman, ¿verdad? Fuman ahí, están fumando. ¿Y saben qué cosa? Que es cancerígeno, hace daño a quién, a tu cuerpo, daña tu vida. ¿Y por qué no pueden dominar? Porque la carne tiene poder. La carne desafía a Dios. La carne quiere llenar tu vida, pero esa llenura es falsa.
porque al final te atrapa, te produce vacíos y puede llevarte inclusive hasta la muerte, y más aún la muerte sin el Señor. Consecuencia, fracaso espiritual, falta de poder, ¿no? Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Dureza de corazón, mi hermano querido, inseguridad y ansiedad, ruptura de la comunión con Dios y con los demás. Decía Carlos Spurgeon, decía lo siguiente: tratar de vivir la vida cristiana sin el Espíritu es como tratar de navegar sin viento. Hermanos queridos, mira, Dios nos dice bien claro en su palabra: andad en el Espíritu. ¿Para qué te lo dice? ¿Para nuestro bien? ¿Cuántos dicen amén? Para nuestro bien, para vivir una vida llena del Señor, una vida plena en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la carne no quiere. La carne no quiere, mi hermano. No quiere. No quiere la carne. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere pecar. Pecar quiere la carne. Yo tenía un jefe que decía: sí, efectivamente, sí, pero qué rico es el pecado, me decía. Ya se murió ya. Tenía problemas con la próstata, tenía problemas con el asunto del azúcar, tenía problemas con el asunto sexual. Vivió poco, se fue. ¿Te das cuenta? Todo se ha ido. Mira, si no tiene al Señor en esta vida, disfrutó algunos placeres, pero al final pudo ver que su vida de él y su familia no fue la más adecuada. Al otro lado, mira, si no tiene a Cristo, va a tener una vida separada eternamente con el Señor, sin el Señor. Hermanos queridos, Jesucristo nos enseñó como ejemplo a vivir una vida plena en el Señor. Él andó en el Espíritu y Él se entregó al Señor y vivió como ejemplo. Y dice la palabra en Juan 10:9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice la palabra. Vas a hallar pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir al Señor? ¿Cuántos quieren andar en el Señor? Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Dice el Señor: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dice la palabra: es el Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Te digo que esta mañana Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y Dios nos da la oportunidad de tomar la decisión de andar en el Espíritu, y Él te da la oportunidad de abrir tu corazón a Jesús y decirle: Señor, te necesito, Señor, para vivir una vida plena contigo.
y ser salvo de la condenación eterna. Abre tu corazón a Jesús. Oh Padre, en esta mañana te necesito, Señor. Tú eres la puerta. Yo quiero entrar por esa puerta. Yo quiero abrir mi corazón a ti, Señor. Perdona mis pecados. Tú sabes lo que he hecho, Señor. Tú sabes mi caminar. Tú sabes mi conducta, mis pensamientos. Espíritu Santo, necesito de ti. Hoy reconozco mi pecado. Perdóname, Padre. Y hoy te pido que vengas dentro de mí. Hoy te recibo en mi vida. Transfórmame. Quiero nacer de nuevo. Te lo pido, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.